Ferit y Seyran murieron en Kingfisher Abidin. No puedes haber hecho esto. En el episodio 91 de la popular serie de Star TV Yal Sapn, después de que Abidin atacara la mansión, ocurrió el incidente en el que Ferit, Seyran y Sune fueron baleados. Mientras los espectadores se preguntan si Afra Sarasolu y Met Ramazan Demir abandonarán la serie, también se preguntan si Kingfisher Seyran, Ferit y Sune murieron. Comenzó a buscar la respuesta a su pregunta. ¿Qué pasó en el último episodio de Kingfisher? En el último episodio de Kingfisher, sin embargo, Ikat regresó a la mansión en un estado miserable. Resulta que la gran dama era lo que Abidin y Karam la crearon para ser. Karam le pregunta a Orhan Sune, Ferit también se consideró responsable de lo sucedido. Ferit está buscando venganza. Pensando en lo que había experimentado y enfrentándose a sí mismo, Ferit tomó su arma y se dirigió hacia la puerta de Bayeukanm. Después de dispararle a Karam, que se estaba yendo, Ferit le disparó a otro hombre en el pie. Ferit le preguntó a Abidin, ¿qué estás intentando hacer? ¿Quieres morir? No es una cuestión de vivir o morir, respondió. Si llegase a dañarse un solo cabello en esa mansión, me lo harás saber. Ferit gritó, no tocarás a nadie y dijo, si no me disparas, te dispararé a ti, Abidin. Seyran, que llegó al lugar en ese momento, se negó a irse y dijo, me dispararán primero. Ferit, que tenía que irse cuando llegó Seyran, regresaba a la mansión en su propio auto cuando Seyran lo detuvo. El consejo de Alisa a Seyran. Seyran, quien le dice a Ferit que su ira está quemando a todos, se sorprende al saber que quieren a su hermana Sune y que el hermano de Abidin es el que le hizo esto a Ifakat. En aquella época, el nombre de Halis Koran también era Sisek. Sisek, que describió lo sucedido, amenazó a Halis diciendo, te doy 48 horas. O envías a mi nuera lejos o corres el riesgo de morir. Halis preocupado por la situación de Ferit, advirtió a Seyran que no se rindiera. Seyran dijo, si puedo hacerle soñar con el futuro y explicarle que tendremos un hijo, tal vez mejore. En ese momento, Seyran se enojó con Ferit, quien llamó a la puerta de Fakat y entró a la habitación por su cuenta. Seyran, que apoyaba a Ifakat, se enteró de que Karam no la tocó, sino que, por el contrario, la desnudó y la miró así. Seyran le preguntó a Ifakat, ¿por qué me hiciste esto? Él preguntó. Él ama a mi hermana, respondió. Ifat se volvió loco y corrió por las escaleras y atacó a Sune, luego se volvió hacia Ferit y dijo, o Sune dejará esta mansión o pondrás a ese hombre bajo mis pies. Sune se irá de esta casa. Ferit, que no sabía qué hacer, fue a ver a Sune y le dijo, dejarás esta casa. Si alguien te pregunta algo, dirás, me voy con mi marido. Esto es lo que quiero, confianza. Descubriré dónde está Karam. Iré a buscarlos a ambos. Tras convencer a todos y prepararse para ir a Abidin, Sune dijo, vine a proteger a mi familia. Abidin dijo de Ferit, se resignó a la muerte, como si no tuviera ningún propósito para su futuro, como si hubiera cometido un gran pecado y estuviera tratando de purificarse. En cuestión. No puedo ser padre, Seyran. Mientras Sune le dice que llega tarde a todo, Seyran también insistió en que Ferit se quedara. Pero Ferit, que quería alejarla, le dijo, deja de tener hijos, no seré padre. En cuestión. Seyran expresó con pesar que no pudo comunicarse con él. Sune también explicó cada detalle en la casa de Bayeukanm. Operación Ferit Suna fue exitosa. Ferit va en secreto a la casa de Bayeukanm con Kasm por la noche y se lleva a Sune y Karam con él. Ferit informó a Seyran y le dijo que llevara a Ifakat con ella y que todos estaban bien. Mientras Ifakat fue al lugar donde Karam estaba detenido y se vengó, los profesores de talleres también dejaron sus trabajos. De Seyran a Ferit,
¿con quién estás tan enojado? Mientras Fakat y Seyran fueron inmediatamente al taller e intervinieron en la situación, Karam también regresó a casa completamente desnudo. Karam reaccionó contra Abidin y se peleó con su hermano. Sisek, preocupada por sus hijos, dijo que el único enemigo eran los Corán. Cuando Ferit escuchó que Seyran y Fakat fueron al taller, se volvió loco y reaccionó contra Seyran. Seyran, que dijo que no podía comprenderse a sí misma ni sus acciones, dijo, ¿con quién estás tan enojada? No puedo entrar en tu mente, abre la puerta ahora. Me volveré loca de impotencia. Dijo. En cuestión. Ferit también dijo, estoy enojado conmigo mismo. Seyran le dijo a Ferit que no lo abandonaría y dijo, no abandonaré al padre de mis hijos. Ferit Corán también. Halis Age está intentando unir a la familia. Mientras Ferit y su familia caen en las garras de una gran crisis, las intrigas de Bayukan complican todo aún más. Mientras que el trauma vivido por Fakat saca a la luz los acontecimientos que la familia vivió en el pasado, la lucha de Ferit por controlar su ira llega a un punto que pondrá en peligro el futuro de la familia. Mientras tanto, el anhelo por Sune y el hecho de que otra mujer de la familia sea blanco de ataques aumentan aún más el peligro que amenaza a Seyran y las otras mujeres. Mientras el deseo de venganza de Ferit lo arrastra por un camino más oscuro, Halis Aa intenta unir a la familia. El acercamiento entre Ferit y Sune empuja tanto a Seyran como a Abidin a cuestionar situaciones en las que nunca habían pensado. Mientras Ferit intenta enfrentar su pasado, los esfuerzos de Seyran por mantenerlo unido provocan cambios impactantes en la vida de todos. Después de la noche que pasó con Ferit, Sune comienza a cuestionar tanto su pasado como su futuro y toma una decisión sorprendente con respecto a su relación con Abidin. Las intrigas de Buyukan se revelan con las impactantes confesiones de Nasi y Halis Aabe a los verdaderos enemigos dentro de la familia. Mientras Ferit tiene un gran enfrentamiento con su abuelo, se restablece el equilibrio de poder dentro de la familia. Si Ferit y Seyran sobrevivirán a este caos es una cuestión de curiosidad. Si Ferit y Seyran sobrevivirán a este caos es una cuestión de curiosidad. En el episodio 91 de Kingfisher, Fakat se vengó de Karam. Seyran, Ferit y Sune recibieron disparos en el ataque a la mansión. Mientras que el trauma vivido por Fakat saca a la luz los hechos pasados de la familia, los momentos en que Ferit tiene dificultades para controlar su ira llegan a un punto en que ponen en peligro el futuro de la familia.